El verdadero cristianismo se basa en la redención. Porque si no hay remisión, porque si no hay derramamiento de sangre, no habrá remisión de pecado. Si no hubiera habido sacrificio de Cristo como Cordero, vana sería entonces nuestra predicación y nuestra fe, y vano sería estar aquí con la boca tapada. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Pero Él es el Cordero. Y ellos, especialmente este hombre, recibe esa revelación divina y lo identifica claramente, no como un hombre, sino como un Cordero. Tremendo. Tremendo, porque él es como estar diciendo, por ahí está caminando el Cordero que van a sacrificar. Por ahí está caminando, por ahí anda el Cordero que van a llevar al sacrificio. La gente se quedaba pensando, este está loco. ¿A dónde lo van a sacrificar? ¿Y cómo van a sacrificar una persona diciendo que es un cordero? Porque no lo podían entender. Pero sí era el Cordero de Dios. Sí fue el Cordero de Dios. A su nombre sea la gloria por siempre. Por tal razón, hermano, unos pocos ejemplos de los muchos que hay en el libro de Éxodo, el capítulo 12, hay algo que nos abre el camino y nos da más luz sobre lo que estamos haciendo y escuchando, lo que estamos enseñando a través de la palabra y escuchando, porque la palabra tiene que ser un alimento, y aparte de un alimento del alma, debe llenar todo nuestro ser. Nuestro ser se llena cuando entendemos la palabra de Dios, cuando entendemos el propósito de las Escrituras. El verso 21 del capítulo 12 del libro de Éxodo dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Eso también habla o hablaba del Cordero, hablaba del sacrificio de Cristo. Y dice el verso 22: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo los egipcios, y cuando vea, ¿qué cosa? La sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Por eso, alguien me preguntaba en una ocasión: bueno, ¿y ustedes ese cuento que dicen, cúbreme con la sangre de Cristo? Eso no está escrito, eso no hay versículos que lo digan. No los hay. Pero tenemos el Espíritu de Dios. Y entendemos
que si la sangre de un cordero, literalmente hablando, de un animal que fue sacrificado y esa sangre puesta en recipientes y luego con un lebrillo, con una brocha, le pasaron al dintel de la puerta de la casa de esa familia y le echaron a los postes. Y cuando pasó el destructor y vio la sangre, pasó de largo. Eso era la sangre de una oveja, de un ovejo tierno. Pero nosotros no nos cubrimos con la sangre de una oveja, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y por eso es que al diablo le duele, y no solamente le duele, lo ofende, lo pone a correr, lo derrotó y será derrotado siempre. Porque cuando habla el libro de Apocalipsis de los que vencieron, dice: vencieron por el testimonio de ellos y por la sangre de Cristo. Eso no lo puede soportar Satanás. El Señor lo reprenda. Porque si somos de Cristo, somos de Él, la sangre está sobre nosotros. Y usted puede llegar a donde llegue y pasar por donde pase, y tal vez, o no tal vez, sino que pasa desapercibido. Pero de los espíritus inmundos no se escapa de que lo vean. Los poderes satánicos no se escapa de que lo vean. Los brujos saben cuando se encuentran a un cristiano. Mejor dan vuelta para otra parte. Y yo les conté en una ocasión que íbamos por allá por un parque y que estaban todos un círculo y había un supuesto brujo que sí tenía que ser brujo porque nos detectó y estaba con una culebra ahí haciendo sus marufias, sus embelecos, y tenía entretenidos, hermano, a un montón de gente, todos mirando a qué horas la culebra esa mordía al brujo. Íbamos con otros 2 hermanos a evangelizar por allá y yo le dije: ¿sabe una cosa? ¿Quiere usted ver al brujo ese trabado? Parémonos allí en el círculo y quedémonos quietos para que vea usted la reacción. Por supuesto, eso no se debe hacer. Porque se está uno metiendo en la casa, en el lugar del diablo, pues allá ellos. Pero para probarle, y cuando nos paramos, empezó y no podía hacer las marufias que estaba haciendo. Y la culebra se puso como furiosa y entonces se hizo a un lado y dijo: aquí hay unos hombres y ustedes saben a quién me refiero. Váyanse, que están en mi lugar y aquí estoy yo haciendo mi trabajo. Ustedes van a hacer otro trabajo, sigan su camino, no interrumpan. Nosotros no habíamos dicho nada absolutamente. Solo la presencia de la sangre de Cristo sobre nosotros ya trabó al brujo, ya no podía hacer su brujería, sus mentiras, sus trampas. Porque así es. Y usted puede pasar, puede ir en un autobús, puede estar en un centro comercial y por donde pase lo detectan los poderes invisibles
Y dice el diablo, ahí va un enemigo, porque somos enemigos. El infierno es nuestro enemigo, pero las puertas del infierno no prevalecerán. No puede, el enemigo no puede. Intenta y lucha y batalla, pero el que está cubierto con esa sangre preciosa será librado y será detectado por las fuerzas del mal. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y como aquel otro brujo que fue al cementerio porque le gustaba comer trozos de cadáver cuando enterraban a alguien, para coger más poder, más fuerza, porque la brujería y el satanismo va creciendo su fuerza, su poder, mediante sea más perverso, más peor, en cuanto a sacrificios humanos. Por eso es que se toman en bebida la sangre de los gatos, de los perros, de las gallinas, y cuando logran sacarle la sangre a un ser humano y bebérsela, reciben poder, más fuerza de las tinieblas. Y también muchos de estos llegan a los cementerios y donde han enterrado una persona reciente, buscan cómo quitarle pedazos para comérselo y recibir más fuerza. Pero cuando ese día iba a quitarle un trozo a una señora que habían enterrado, a un cadáver, el diablo le dijo: cuidado con esa persona que hay ahí. No me pertenece, no se le acerque. Y era un cadáver. Era un cadáver. Si los huesos del profeta Eliseo tenían unción, los huesos suyos, el día que nos entierren en una tumba, en un nicho, en la tierra, donde sea, ese día el diablo dice: por ahí ni pase. Por ahí no puede pasar el diablo y no puede hacer lo que quiere, porque la sangre del Cordero de Dios está sobre nosotros. No solamente mientras vivimos. El que muere en Cristo está sellado allí, hermano. Satanás no puede hacer con el cuerpo lo que quiere. El que muere en Cristo. Ahora, el que muere en el diablo, pues el diablo hace lo que quiere. Pero el que pertenece a Cristo queda allí en reserva. Su cuerpo se desaparece, pero un día esa alma que está en el paraíso escuchará la voz del sonar de la trompeta y volverá. Y allí se levantará ya con un cuerpo glorificado, inmortalizado. Pero mientras ese cuerpo esté de un cristiano, las fuerzas del mal tienen que respetarlo. Y si lo respetan ya muerto, cuanto más lo tienen que respetar vivo. Vivo. Porque dice el capítulo 10, verso 19 de Lucas: y os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa fuerza, ese poder que está en un verdadero cristiano no mengua mientras éste no peque. Si se mantiene en pureza, en santidad, en limpieza, es un instrumento poderoso en contra del infierno eterno.
La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Vino la destrucción en Egipto, pero ningún destructor pudo tocar la casa de aquellos donde estaba la sangre del Cordero. Y eso que era una representación de la verdadera sangre. Gloria a Dios para siempre. Y entonces en el libro de Hebreos, que es un libro precioso, hermano, porque hace una manifestación muy poderosa y profunda de la redención, del propósito eterno de Dios. Hebreos capítulo 9 dice esta palabra en el verso 11 al 12 lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos o de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor entró al lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote cada año. Él entró al lugar santísimo, no de este tabernáculo, no de esta creación. Entró al lugar santísimo en los cielos, y no entró con sangre de ovejas, ni de corderos, ni de machos cabríos, sino entró con su propia sangre. Alabado su nombre por siempre. El versículo 18, seguimos leyendo de este mismo capítulo 9, y dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto fue instituido con sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro. Escuche esto. Y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Me llama mucho la atención cómo la sangre de aquellos machos cabríos era sacada para rociar los utensilios del tabernáculo. Y el mismo libro de la ley, los mismos pergaminos, todo lo que entraba allí era purificado. No como ahora,
que los templos tienen que ser purificados con cloro y con un montón de desinfectantes por las plagas en las que nos ha tocado vivir en este tiempo. Era para purificar directamente el pecado. Y casi todo, dice Moisés, era purificado con la sangre. La sangre tenía el poder, la autoridad, y donde se aplicaba el destructor, las fuerzas del mal no podían tener acceso. Y todo eso era una sombra que estaba señalando la sangre del Cordero. Por eso cuando alguien sirve a Dios y vive en una casa e invoca el nombre del Señor y su sangre preciosa, allí, hermano, hay una protección extraordinariamente poderosa. Aleluya. Poderoso es Dios. Y el verso 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Está notando eso? Era necesario que todas esas cosas fueran sacrificadas y santificadas por la sangre, con esos sacrificios, purificado. Pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos. Está hablando del único sacrificio que quitó los demás sacrificios que se hacían por el pecado del hombre. Porque no hay una cuenta total de los millones de ovejas, de machos cabríos, de toros, de sangre que se derramó en tantos años de peregrinación del pueblo de Israel, haciendo sacrificios para quitar el pecado. Y el pecado continuaba. Solamente se aplacaba la ira de Dios cuando se sacrificaba un cordero por el pecado de una familia o de una persona. Pero el pecado continuaba, porque no es la sangre de los toros ni de las ovejas, es la sangre de Cristo, del verdadero Cordero. Alabado sea Dios. Y dice nuevamente el verso 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y Él entró con su propia sangre. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Levante sus manos y alabe al Señor. Él entró por su propia sangre. Con su propia sangre. Como vimos en el verso 12. No con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre. Una vez para siempre. En el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. A Él sea la gloria por siempre. Y el verso 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
Escuche eso. De otra manera, verso 26, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso nunca la palabra, las escrituras están de acuerdo, y por ende nosotros, esta obra de remanente escogido, no está de acuerdo que se esté celebrando año tras año la muerte y la resurrección de Cristo, porque Él murió una sola vez. Hay organizaciones, iglesias, que el día que la iglesia tradicional fijó como el día de la resurrección, a las 4 de la mañana están en los coliseos, en los templos, celebrando la resurrección de un Cristo que no es el del Evangelio. Porque el Cristo de la Biblia, el del Evangelio, estamos viendo, no con argumentos, con la palabra, que Él resucitó una sola vez, murió una sola vez, resucitó una sola vez, ascendió al cielo, entró al lugar santísimo, a un tabernáculo no hecho de manos de hombre, no con sangre ajena, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando entendemos eso, no estamos detrás ni del nacimiento, ni de la celebración año tras año de que muere y que resucita. Eso es un muñeco, son muñecos, son ideas raras, son la base de la idolatría.